Bueno, señores, tenemos aquí el gran placer de poder tener aquí al lado nuestro una de las personas insignias de lo que es el movimiento del caballo criollo colombiano. Este hombre es historiador del caballo, es un hombre juicioso, es un hombre que también tiene una memoria súper prodigiosa, digámoslo así, y le ha tocado trasegar durante muchos años en el mundo del caballo. Y don Mario es una persona que le ha tocado ver cómo hemos cambiado, cómo generación tras generación el caballo ha venido teniendo cambios en cuanto a su genética, en cuanto a su manejo, en todo este tipo de cosas que traen el modernismo, digámoslo así. Don Mario Gómez Caballero, ahí donde lo ven, tuvo la fortuna de montarse, por ejemplo, en un caballo como don Danilo. Sí, señor. ¿Cierto? Y poquitas... Y de retratarme con él también. Exacto, sí señor, porque hay evidencia fotográfica de todo lo que este señor ha hecho en el mundo del caballo. Y por eso él es un historiador del caballo, porque lo conoce a fondo, porque no lo ha padecido, digámoslo así, lo ha gozado. Correcto. O sea, es un gozón del caballo y es un estudioso además. Ahora estamos hablando, él tiene ahí una libreta y es de las poquitas personas que uno ve en una feria tomando apuntes de las cosas que realmente le llaman la atención y que las quiere conservar para después ponerlas en análisis. Así que, don Mario, háblenos un poquito de cuando empezó usted en este mundo del caballo. Hagamos una historia de cómo fue su vida de juventud y cómo llega al mundo del caballo. Bueno, primero que todo, mi madre tiene apellido que tiene que ver con caballos. Caballero, sí, señor, tiene que ver con caballos. Y he procurado durante toda mi vida no traicionar la herencia de caballero que recibí de mi mamá y de mis abuelos. Eso es muy lindo, don Mario. Eso lo quiero. Mi papá, obviamente antioqueño, se consiguió una santa que lo lidiara. No se quiso casar con matrona paisa porque esas sí lo ajustaban. Y ahí se consigue una santa, hermano, allá rolita, toda sumisa. Y de ahí vengo yo. Tu papá era abogado. Ay, Virgen Santa, y bueno, el bendito. Y bebedor como buen antioqueño. No le gustaba el aguardiente. Dice que se metió una perra una vez y cae y se muere y juró que no volviera a probar un aguardiente. Entonces le cogió gusto al whisky, hermano. Ah, pero siguió bebiendo. Ave María. Ya lo que pasa es que se volvió cachezudo. Ay, bueno. Oiga, y entonces yo no veo. Nada. Como tomarme un aguardiente cuando estoy cansado. Anoche, por ejemplo, a las 11 de la noche me tocó meterme 12, hermano, ya no aguantaba. Y entonces mi papá, y me dice, ¿y por qué no toma? Le dije, es que mi papá, yo era el que lo acompañaba y la única persona con que mi mamá estaba tranquila cuando mi papá estaba bebiendo era que yo lo acompañara. Entonces él se tomó todo el trago porque él pudo, por mí y varias generaciones mías adelante, hermano. Bueno, adelantó la tarea. Sí, correcto. Don Mario, y cuéntenos entonces cómo llegan los caballos a su vida. Bueno, obviamente por antioqueño mi papá. Mi papá es abogado y de Marinilla lo peligroso que es. Ah, no, santuarianos, marinillos, conseguidores de plata. Sí. Muy negociantes. Esos son del Santuario. Mi papá dice que salían o abogados o muy pobres y tenían que emigrar rápido porque la pobreza allá en Oriente no se venía en no pobreza y victoria, hermano. Salga rapidito, porque aquí se muere de hambre. Entonces mi papá se casa con esa dama, con esa santa de mi mamá, que lo entregó el día que mi papá cumplió 100 años, mi mamá cumplió 96, en 15 días se vino así, lo entregó de 100 años, que era lo que él quería, y ahí se murió mamita. Y entonces el gran mentor de los caballos fue mi papá. Ese fue el que te inculcó. Ese fue el que me inculcó el amor como buen... Y yo tuve un pequeño problema. Cuando yo nací, primero que todo fui engendrado aquí en Armenia. Cuando mi papá estaba dando los primeros pinitos de abogado, jodido, hermano. Bueno, y entonces mi mamá, en esa época decían que las señoras cuando estaban lactando no quedaban. Sí. Y él llegó y purrundún, hijo de madre, a los 2 meses mi mamá esperando a la niña. ¿Cómo le parece? Y la leche mamá se me volvió un veneno para mí, hermano. ¿Sabe con qué me levantaron?
con lechita de burro, hermano. Menos mal no me crecieron las orejitas y me quedaron gustando las burritas, hermano. Gracias a Dios, imagínese, Pablo, si no iba a quedar yo matriculado y inoculado. Exacto, sí, señor. Entonces desde ahí vengo, pero mi real afición en forma y como criador, que yo arranco criador mío con mi yegua propia, que no me la podía vender mi papá porque él vendió una yegua que yo quería mucho, pues tenía que vender en una necesidad, le dije véndala, no hay nada que ver, pero yo la añoré toda la vida. Entonces en el 57 un caballo mató a un primito mío el 30 de diciembre de una patada contra una cerca de piedra. Man. ¡Qué tragedia! El 31 lo estábamos velando y el primero lo estábamos enterrando. Era mi primo amigo, yo era mayor que él 2 años. Pero era mi primo amigo. Y el día de mi cumpleaños, el 28 de abril, me acuerdo del año 58, recibo una tarjetica de mi tío en que dice: Mario, recibe la yegua que tú más quieres, el regalo de Jorgito, tu primo amigo. Y de esa yegua hoy en día tengo 12 generaciones sin haber perdido ninguna generación de sus madres. Qué bueno. Estoy hoy en la 12ª generación. Como ves, 12ª generación. Increíble. Entonces le ve que no es solamente afición, es enfermedad. Esto es una enfermedad. Usted sabe que esto, cuando yo le digo a la gente que se inicia en el mundo del caballo, que llegan por curiosidad y se mueren enfermos, porque esto se le mete a uno en la sangre y uno más no si es capaz de le con don Pablo o con don Mario. Los inoculamos bien. Sí, señor. Los quedan bien matriculaditos. Bueno, don Mario, cuéntenos, en todos estos años de ver caballos, hábleme de un caballo que a usted fuera de haberse montado en don Danilo. Hablemos antes de preguntarle por un caballo histórico. ¿Qué significó don Danilo? Bueno, don Danilo fue, y tengo una tertulia, en tertulia con Andares Mario Gómez Caballero, hecha sobre don Danilo, donde cuento la historia full, a fondo de don Danilo. Danilo, ¿qué pasa? Danilo nace... Cuente qué le pasa con don Danilo. Danilo nace, o sea... Yo había una feria a la cual he procurado no faltar en mi vida desde que tenga platica y tiempito. Se llama la Feria de las Flores. Sí. Yo pues para mí esa es la feria más importante y más fascinante que hay en el caballo criollo colombiano. ¿Va a cumplir 60 años? Sí, correcto. Nada más. Nada más. Yo entonces fui a Medellín cuando recién salido del colegio. Yo me consideraba en el colegio, a mí me educaron los alemanes venidos de la guerra muy derrotados y nos daban juguete casi nos daban con regla y con maderas y nos la ganábamos. Y yo, el colegio para mí los primeros 10 años fueron un campo de concentración de los alemanes, hermano, en Bogotá, donde hoy es el centro andino. Sí. Bueno, no importa. Y entonces ahí había un profesor que no me decía: tú eres bruto y estúpido, has perdido la plata estudiando aquí. Y entonces uno le acaba como grabando la vaina, ¿cierto? Bueno, entonces salgo del colegio, yo administraba las fincas de mis tíos, 3 tíos que tenía. Había un tío que tenía un criadero de caballos de carreras, Subia llamaba, y los otros 2, el hermano mayor de mi mamá, médico, bacteriólogo, y la hermana de mi mamá, tía Cira, la mamá del niñito que se había muerto. Entonces yo allá en la universidad me quedaba tiempo porque no era tan bruto. A la universidad vine a descubrir que no era tan bruto como me decía este viejo bendito. Así es. Entonces, desde que yo pudiera ir a la feria que había ido, hermano. Y entonces, en una de esas de Medellín, a esas 2 no pude ir. Pero mi papá obviamente me alcahueteaba, enamorado, y le gustaba el traguito, pues las ferias, hermano, se le prestaban, allá estaba y me llevaba. Y yo no, mis infidelidades mías son con las de 4 patas, las de 2 no me interesan. Qué bien, don Mario. Entonces, nos fuimos para Girardot una vez, a la feria de Girardot, que era de las ferias más importantes en diciembre, del 5 al 10 de diciembre era Girardot. Nos hospedamos en el Tocarema y el día anterior me dijo: bueno, camine para el Coliseo. Tenía que trabajar y no
sé qué cosa. Y fue y me dejó en el Coliseo y me quedé en el Coliseo. Oiga, y me tocó la exhibición de don Danilo, cuando don Danilo era de Paleto Mejía, el papá de César, que hoy es de los grandes constructores aquí en Armenia, hermano, y yo quedé loco. El caballo lo montaba Mirtiliano y Paleto tenía todos los muchachitos como los de mi casa, pues uno era una escalerita y los montaron en el caballo y los cabresteó, y yo quedé lolo. Boquiabierto babeando. Al otro día madrugamos, yo le dije, papá, vamos a madrugar temprano, yo me voy para la feria. Me lleva, digo, claro, mijo. Y llegamos al comedor y encontré esos muchachitos que había sentido en felicidad el día anterior, montados en don Danilo, del mayor al menor, y se escurrían. El mayor creo que era César Mejía, el hijo mayor de Paleto. Hechos una noche y lloraban, y le digo, papá, ¿qué le pasó a estos muchachitos? Dice, no, que anoche Paleto se puso a jugar al dado que le encantaba con don Luis Duque Peña y perdió 100, no perdió el caballo, perdió 120.000 pesos. Y tiene que pagar el caballo, y las deudas de juego dicen que son sagradas. Tiene que salir a vender el caballo. Él lo había pagado 120.000 pesos por el caballo y lo tiene que vender. Y cuando los caballos uno los quiere vender, ¿qué pasa, Pablo? No valen. Valen cuando uno no los quiere vender. Pero si uno los quiere vender, ahí no valen. Es correcto. Bueno, pues entonces Paleto era muy vivo. Y se consiguió que el juez que era de la feria, que se llamaba don José Joaquín Quintero Pinto, para mí, el mejor, sí señor, de Anaime, Tolima, el juez de fino más importante que yo he conocido, un verdadero conocedor y un gran señor y de una honestidad a toda prueba. Señor, me consta porque tuve el privilegio de conocerlo. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces él fue donde Luis Duque y le dijo, Paleto no te puede pagar la plata ahorita, pero como si tú confías en mí, dame el caballo a 6 meses y yo te pago la deuda de Paleto. Ahí mismo Luis Duque le dio la mano y le dijo, listo, ya está saldada la deuda, yo sé que usted me lo paga, 6 meses. A los 3 meses tenía pagado el caballo de 500 boletas que hizo del caballo a 5.000 pesos eran. Ahí en la tertulia tengo ahí una de las boletas con que lo rifaron. A los 2 meses le había ya cancelado el caballo, le había hecho 500.000 pesos al caballo, a don Danilo. Y uno bobo, hermano, se lo ganó el caballo otra persona de Roncesvalles, y todos, el caballo de don Danilo fue tan importante que nos enamoró a todos los criadores de la sabana que creíamos que no nos gustaba sino el vino. Las yeguas finas no las podía tocar Danilo, eso era un pecado. Pero el Adolfo Gómez, que era muy vivo, que era el montador de don Danilo, y después el cuento, él montaba el caballo, don Luis pagaba los gastos, y él por la noche a 500 pesos se los echaba al bolsillo y de eso no rendía cuentas. Bueno, el negocio, ¿cierto? Era mucha plata. Por eso hay tantísimos hijos de don Danilo sin registro, porque el tipo les metía la mano aquí y como no volvía y no hasta el otro año en la feria, pues ya se olvidaba. Ese Adolfo era muy jodido. Y no había lo que hay hoy en día, el orden en la genotipificación, en todas esas cosas. Bueno, nosotros, yo con esa goma tan bruta, esa enfermedad, también sucumbí al fenómeno Danilo. Y me puse una yegua fina mía, mano, y me sale una potranca fenómeno. ¿Qué caballo daba? Don Mario, pero es que hay que recordarle a la gente que la madre del padre de don Danilo. ¿La madre o el padre? El padre, Rey Cometa. Sí, señor, que era hijo de Cometa. Era hijo de Cometa. Sí, señor. Que era de Paso Castellano. De Paso Castellano. Como todos los antioqueños, porque los de la sabana eran de Paso Castellano, pero eran maniboleados. Sí. Los antioqueños son de Paso de Pistón, para no enredarse en las montañas de esta. Señor, sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, oiga, el tipo, entonces compré la potranca, toda esa vaina, yo feliz, hermano. Era la tercera generación de mi yeguita del 57, ella había nacido en el 52, pero a mí me la regalaron en el 57. Oiga, y se la pongo.
obviamente con esa dominancia de don Danilo por Cometa, y más que por Cometa, por la danesa, Claro. que era hija de un caballo lusitano que era de Conchita Cintrón, que lo trajo y lo dejó en Colombia en 1944. Ella era media sangre lusitana y que fue lo que hizo el gran favor de la raza de volver los caballos dóciles, porque los caballos finos somos bastante inmanejables, Sí, señor. ¿cierto? Con un gran Totalmente. temperamento y como además nos arreglaban a los 3, digo yo, nos arreglaban Sí. a los 3 o 4 años sueltos, como tienen que criarse los caballos en la montaña y a libertad y respiramos y toda vaina, eran muy complicados. Difícil. Entonces don Danilo, a través de la danesa, hace una cosa divina, que fue que volvió nuestros caballos de paso fino nobles, fáciles de arreglar, y aprendieron muchos muchachos ya con la facilidad de arreglo, se popularizó los diagonales. Siendo un caballo tan espectacular, llenó el país de cosas buenas, produce el mejor reproductor de trocha, que es el famoso Arco, que lo compran criado en la hacienda del Arco, y con honor el creador, don José Jaramillo Vallejo, aquí en Armenia, en los predios donde es el aeropuerto de Armenia, que llama el Edén. Cuando nació el Arco, dijo: ahí les dejo el tercer coloso para la zona cafetera, y se va a llamar como, en honor, se va a llamar como mi hacienda, el Arco. Y entonces coge el Arco, pues, a seguir cruce yeguas finas y cruce yeguas finas y yeguas castellanas, oiga, llenó Antioquia, y los antioqueños, don Alberto Posada, eso era una máquina registradora de plata. Sí, Caballo que ahí no había inseminación ni nada, era monta directa. Pero no los recibía y los ponía a hacer colas si no llegaban con el chequecito en la manito. ¿Cierto o no? Ahí en Río Negro, en Paguana. Él dejó los almacenes de electrodomésticos por ir a administrar el caballo. No, el cuento del señor de Alberto Posada es que él se ganó ¿cómo se llama? Un fabuloso de Navidad, como los ponían. Un extraordinario. Un extraordinario se lo ganó. Y entonces él era de Pereira, se lo ganó y se planteó el berraco. Y entonces fue llamado a un pobrecito también, muy pobrecito, se llamaba don Joaquín Urrea, man. A Leonisa. Nada menos que uno de los 3 dueños de Leonisa. Pobrecito, man. ¿Cierto? Y lo compraron en compañía. Pero los hermanos de don Joaquín lo llamaron al orden y dice: si usted sigue con los caballos, ¿cuánto valen sus acciones aquí en Leonisa? Se las compramos y se sale de aquí. Obviamente el hombre inteligente que hizo fue y le vendió la mitad del caballo a don Alberto Posada, y él siguió con Leonisa y siempre da más negocio Leonisa, ¿o no? Claro, sí, claro, obviamente. Esas son ideas y cosas chéveres de contar. Pero hoy en día, lo que tú me preguntas, nuestra raza ha logrado un desarrollo tan importante, ¿cierto? Ya cuando nos metimos, porque pues no era la época de don Fabio. No. Que él cruzaba un trotón andaluz o un trotón de carreras o un trotón que decían trotones, en ese momento se lo ponía a la yegua más fina que tenía, y eso era un revuelto muy madre. A veces le salían cosas muy buenas, como también le salían cosas muy malas. Muy desechables. Entonces salieron las asociaciones, se forma Fedequinas y entramos con la obligación de que fino tenía que ser cruzado con fino, y si no, no había registro. Así es. Y entonces se consolidó ese concepto de fino con fino. ¿Correcto? Pero obviamente fino con fino, y el geniecito de los finos es delicadito, ¿cierto? La consanguinidad. Y la consanguinidad. Y entonces comenzaron a salir unos caballos extraordinarios, pero de unos temperamentos tan extraordinarios, ¿o no? Mejor dicho, para no nombrar, pero hay dos, sobre todo dos que fueron históricos aquí en Colombia. El uno era Castaño y el otro era Zaino. El uno era de Manizales y el otro era de por allá del Valle del Cauca. Sí, mejor no los nombremos. No los nombremos, pero para no ofender. Eran dos leones afeitados. Sí, señor. Oiga, y entonces entra Danilo con esa fuerza, con esa nobleza de la sangre lusitana, que son callos tranquilos para torear, para presentársele al toro, para enfrentarse a lo que sea, y se dejan arreglar fácil, ¿cierto?
porque los diagonales, y eso es la gran crecimiento de los diagonales, es la facilidad que aportó el caballo lusitano de Conchita Cintrón en la yegua Diana o Café a través de la danesa. La yegua danesa produjo 5 fueras de concurso. Otro día los contamos para que no sufran o no. Creo que hoy, estamos en el año 2023, yo no he visto una yegua más galopera que la yegua Colombia. Sí, señor. Que es de donde viene el profeta de Silú. Exacto, y desde esa época. Y yo creo que hoy en día no vemos una yegua galopar como la Colombia. ¿Qué tal como la Dalila? Como galopaba la Dalila, de caballo viejo en la en esos tamaños y en esas corpulencias de estos animales. Nos echaron tamaño, nos sacaron docilidad y nos aportaron hermosura y unos cuellos hermosos. Y una gran facilidad para arreglarlos. Exactamente, don Mario. De ese, digamos, el caballo Danilo no solamente fue capaz de dar un caballo como el Arco, sino otro caballo que no se lo he nombrado como Rebelde. Fueron los dos super caballos, sí, hijos de don Danilo. El uno para el trote, el Rebelde, y don Danilo para los trochadores galoperos, los trotones y los trochadores puros. Pero venga, yo tengo una duda y usted me la va a aclarar. Cuente, ¿El caballo Soberano no era hijo de Danilo? No, era del Arco. Era hijo del Arco, el primer fuera de concurso que dio el Arco, y lo creó un señor aquí en Armenia, donde hoy tienen la Corporación Vaqueros del Quindío, ahí entrando al aeropuerto, donde tengo una yegüita que me entretengo con ella todos los días. Oiga, y ese fue se llama Alberto Restrepo. Sí, señor. El primer fuera de concurso fue el caballo Soberano, que enloqueció a todo el mundo. Y esto que se había muerto antes de él, un super caballo, el primer hijo, hermano del Arco, que era superior a todos, lo llamaban Canciller. Sí, señor, me acuerdo de él. Bueno, entonces ahí le cuento si respondí lo que tú me preguntaste. Sí, señor, así es. Don Mario, ahora en don Danilo ha dado 19 fueras de concurso, otro día hablamos de ellos. Y todavía sigue presente actualmente. Yo he contado caballos hoy, y los saqué en la tertulias en Andares con Mario Gómez Caballero. 19 fueras de concurso en todas las modalidades. Trochadores puros, trotones galoperos y trochadores galoperos, porque el que arranca y mete los trochadores galoperos en la historia de nuestro caballo, que no existía, fue el famoso Danilo, quien fue arreglado por el maestro Gallego en 2 salidas a Medellín, trotando y galopando. Sí, señor. Y después él lo cogió, buena maicito, buena oscuridad, lo puso, y ahí fue cuando Paleto dio 120.000 pesos por él. Que ya el caballo lleva mucha plata. Sí, que no era un vallo, sino que era un ruano. Un palomín. Exacto. Porque él era color ternero, lo iban a matar porque había nacido color ternero, y para un antioqueño que le salga un animal de color ternero, hermano, eso es pecado mortal, ¿cierto? Y además careto. Sí, era un caballo. Pero la señora del que crió a Danilo no lo dejó matar porque le dijo: mijo, la suerte se desgracía a usted y se friega. Bueno, mira, y se lo regaló a ella. Y usted pasó de ser un pobre infeliz, despreciado por el padre, a ser el caballo de la señora del dueño. Por eso a este hombre se le dice el historiador del caballo, porque la historia debemos de conocerla, y la buena, no la mala, que es la que no debemos de repetir, sino la buena, para saber de dónde es que venimos, o sea, ¿Y para dónde vamos? Y para dónde vamos, cómo hemos evolucionado, cómo ha sido. Por eso yo le dije ahora que los caballos de 1970 eran unos, los de 1980 eran otros, los de 1990 otros. Y los del 23, hermano, sí que les sobra vergüenza a los finos. En cambio, los diagonales son unos caballos, siguen conservando ese gran temperamento, y por eso con ellos se pueden habilitar unos y otros se van a arreglar. Vaya, arregle un pájaro fino y me cuenta, trátelo mal, que ahí quiero hablar de usted. Sí, porque hoy en día teníamos una conversación él y yo anoche, ahí detrás de cámaras, y yo le decía que es que arrendar los potros o arreglar los potros o domar los potros hoy en día es más difícil que antes. Claro, porque tienen mucho más pureza de raza, y por la alta consanguinidad tienen lo que da la alta consanguinidad. O se achican o tienen extremos de temperamento. O son resobrados o son bobos, como muchos antioqueños. 15, 18 hermanos y mi papá tenía 12. Sí. Hay uno superdotado y hay hasta bobo siempre. Don Mario.
Mario sabe por dónde es que le entra el agua al coco. ¿Sí o no? Así es. Y volviéndolo como a llevar un poquito a lo del pasado y mezclarlo a lo del presente, fuera de don Danilo, un caballo que a don Mario lo haya marcado, que lo tenga permanentemente en el recuerdo. Ese caballo se llama el Arco. El Arco fue el real, el que fundó y consolidó la trocha pura, hoy en día trocha pura colombiana. La trocha moderna. La trocha moderna, la trocha que viene del trotón, no que viene del castellano. Correcto. Correcto, que usted lo alargaba y el caballo trotaba. Sí. Lo llamaba aquí, lo reunía y el caballo entraba en la trocha. Ese es el caballo, el fundador de lo que quieran. Obviamente Danilo había hecho su labor y todo. Y entre él y el caballo, desafortunadamente que murió muy joven, que se llamaba Rebelde, sí, hicieron las razas los diagonales de hoy en día. Sí, ese par de caballos son los dos mismos. Para mí son los pilares de lo que es el movimiento de diagonales en Colombia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Me parece que eso sí tienen un sitial especialísimo. Donde Rebelde hubiera vivido 5 años más. Uy, lo que nos hubiera llenado. Nos hubiera llenado de bueno. Y además de unos fenotipos y unos prototipos más divinos que ha habido. Me tocó verlo, la rebeldía. Me tocó verlo morir. Qué tristeza. A Rebelde. Y ahí están las herraduras en Asdecilla, las últimas herraduras de Raúl Mora y de un médico. Pedronel Jiménez fue su último dueño. Sí, señor. Y en Asdecilla, en el volador, ya el caballo infosurado, una laminita y la que le dio al caballo. Bien. Y desafortunadamente en esa época la medicina deportiva no tenía tanto avance. Y entonces no hubo manera de salvar el caballo. Y se murió jovencito. Muy joven. Después de haber sido gran campeón y fuera del concurso, trochador galopero. Sí, señor. ¿Sí o no? Don Mario, vámonos un poquito a lo que es Danilo, tan importante como usted dice, porque no solamente se convierte en un pilar de la trocha, sino que llega a los trochadores galoperos, porque fue el fundador, el fundador del andar. Fue él. Exacto. En Tuluá y en Buga. Eduardo Díaz, que lo detestaba, habló y ahí sí se embelezó y se llenó el caballo y se disparó el caballo. Anteriormente nosotros veíamos unas ferias donde la trocha y el galope era considerada como un relleno, o sea, era un paso tal vez sin importancia. Sí. Muchas veces uno a las ferias ni iba el día de la trocha y galope para no verlos, porque uno decía no había calidad porque es que la trocha y galope es una defensa de un trochador de baja frecuencia, ¿sí? O de un trotón que no va a la trocha. Y hoy en día estamos viendo el fenómeno de que, diríamos desde Monarca, que fue el rey de los reyes de los caballos verdaderamente galoperos. Exacto. Esos caballos hijos de Monarca galopaban dormidos, hermano. No necesitaba usted, los sacaba de la pebrea y los caballos inmediatamente entraban a galopar. Y no había que enseñarles, ¿cierto? No era el caballo más patudo, pero era un caballo hermoso y fijo esas condiciones. Y de nobleza. Y unos galoperos natos por naturaleza. Y viene de Rebelde. Entonces de Rebelde y Arco. Y Arco, sí. Entonces ahí, los dos medios hermanos. Ya lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo en esta Feria Nacional en Trocha y Galope, uno ver un caballo como Caballero de Rancho Luna, ¿cierto? Como de 7 la Macarena, sí, señor. Como todas estas estrellas que vienen ahí haciendo carrera. Sí, señor. Y uno dice, como todas esas potrancas y esos potros que estamos viendo. Que uno dice, tienen el mismo nivel que los trochadores solos. Claro. ¿Cierto? Ya eso no es un relleno, o sea, ya eso no es un aprovechamiento del subproducto, no. Son un producto. Son un producto y de excelente, o sea, de una calidad excelente. Entonces, ahí vamos otra vez a que la importancia de don Danilo en la actualidad. Fundamental. ¿Cierto? O sea, yo he encontrado caballos en mis investigaciones que van 25 veces al famoso caballo Arco. En sus 7 generaciones anteriores. Eso es muchas veces, ¿sí o no? Ir 27, yo tener 27 veces al Arco respaldándome detrás a mí.
Y pues si ya quiere ir más atrás a don Danilo. Exactamente, ya eso son palabras mayores, ¿no, Mario? Entonces de ahí ya pegamos al salto, entonces con don Danilo y con el arco en la trocha. Sí, claro. Y alcanzar uno, anteriormente habían unos animales, le voy a hacer memoria que usted la tiene muy buena. No, ya tengo 77 años ya y ya no me tengo Mario, que apuntar. Pero mire, una yegua como la Margarita del 8, ¿cierto? Y tenía anfitrión. Eso. Ella no tenía nada de don Danilo. Y era una trocha repicada. Una trocha castellana. Repicada. Como eran los alfinos antioqueños. Exactamente. Y ahí con el tiempo se va modernizando el andar hasta llegar a la contundencia del andar de hoy en día. O sea, es una claridad. Y de una trocha franca, seca. Volvimos a la trocha que había que buscar, no a la trocha carrilera. Eso era prácticamente fin. Ese allá lo quería llevar porque es que el caballo tiene que... el objetivo del caballo es desplazarse. Sí, señor. El caballo... Era el medio de transporte para ir de Popayán a Cartagena. Exacto. Eso pues uno recogiendo monedas no llegaba. Nosotros no estamos para andar en dos coros o en un caballo. Sí, no. Ni para eso se hizo. Para trabajar. Y en la montaña y en la plenitud tenía que rendirle. Los viejitos, todos nos antrepasados, y fueron las razas que nos llegaron, eran unos caballos de una selección funcional definitiva. Era que ellos usaban sus caballos los caballos chucuanos nacieron de unos caballos que llamaba don Manuel Vicente Umaña en 1860, los llamaba los caballos de viaje. Exactamente. Y después se vuelven los chucuanos. Pero ya después entonces viene el parqueo que no sabe. Exacto. Entonces la trocha debe de ser franca y clara. Y clara. Suave también. De elevación. Sí, señor. Y que tenga tranco. Impulsión de atrás para y que tenga tranco. Claro que sí. Bueno. Si no, no sirve. Y eso nos ha llevado a animales hoy en día como la yegua mixtura, como la yegua la gitana, prodigio, bueno, una cantidad de cracks. No nos alcanzaría 2 días para estar nombrando, ¿cierto, Pablo? Bueno, entonces ese es el concepto que debemos de tener claro y que no dejemos de... La trocha está muy clara por la influencia del lusitano. Don Mario, ahora lo voy a meter en la camisa las 11 varas. Y yo ahora... necesito que usted aparezca. Por eso estoy sentado aquí, porque lo admiro mucho. Muchas gracias, señor, pero le voy a poner... estamos viendo en esta nacional hoy domingo el día del paso fino. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, yo ahora le estaba diciendo a unos amigos que aquí se va a presentar un fenómeno ahora en el campeonato. Sí, señor. Porque estamos viendo, por ejemplo, aquí está la competencia de yeguas mayores de 100 meses y vemos un lote homogéneo de yeguas que caminan y que tienen avance. La antagónica entró. Y ahí entró la antagónica. Eso, y entró la lazana. También está. ¿La de San Pablo? No, la de San Pablo no entró. San Pablo no entró. Bueno, a eso voy, espérenme. Este hombre sí sabe. Entonces, ¿qué pasa, don Mario? Resulta que se está presentando este fenómeno de que tenemos unas yeguas como las que están en la pista y caballos que hemos visto que el común denominador son los caballos que avanzan, que tienen tranco, que tienen claridad, que tienen sonoridad. No los parqueados. Pero entonces salen un potro y una potranca montados por puertorriqueños, sí, y quedan de primer puesto en su categoría. Moña y por Jonathan Rodríguez. Ese par de animales tienen una línea de desplazamiento muy diferente, sí, a todo lo que va a pasar ahora. Esos son de la escuela de los parqueados. Exacto, entonces... Que son los puertorriqueños, parqueados. Entonces ahí tenemos la escuela puertorriqueña, dice, y tenemos la escuela colombiana. Sí, señor. Entonces, ese par de animales despierta emoción en la gente y los van a aplaudir. Sí, claro, y valen mucha plata. Y valen mucho dinero. Tienen respaldo el propietario respetable. Es correcto. ¿Cierto? Porque si fuera suyo o mío. Entonces yo le hago una pregunta y yo le diría a usted, entonces, ¿cuál sería el parámetro
de un caballo de paso fino? Bueno, doy directo, pues yo soy bravo. Es que así tiene yo no que ser. mato, pero hago daño con la lengua, pues, para que no me frieguen. ¿Cierto o no, Pablo? No, es que así tiene que ser. Oiga. Usted no es un hombre de medias tintas, usted es un hombre de frente. Que toda la vida se ha caracterizado por eso. Bueno, entonces, oiga, pues, yo soy del tipo de caballo del paso fino que comienza pacitrochao, castellano, que se desplaza, tienen timbre y a voluntad del jinete. Cuando yo le pido paso fino, debe entrar en paso fino para lucir a las novias. Exacto. Es distinto. Sí. A mí el caballo, pues, que como decía don Fabio en el libro, el caballo para ir a misa y amanece uno en el atrio de la iglesia, en un caballo que están haciendo, llega uno tarde a la misa. Pues, dicho por don Fabio, una autoridad, ¿sí o no? A mí me gusta, yo los caballos los tengo porque los disfruto, los monto y soy un enamorado de ellos y del buen trato que ahora quiero tocar. No me vaya a escapar. Don Mario, Me gusta el caballo que se desplaza, que se llama el tranco, que tiene, y a voluntad suya o mía, ¿cierto? Lo puedo hacer que aumente el tranco o lo puedo retener, no a los excesos pues en que hemos llegado, del exceso de caballo pasqueado, ¿cierto? Correcto. Que llega una tarde amaneciendo en el atrio a la misa, man. Dice don Fabio. Son las maneras de Pero hay gente que les gusta eso y, sí, es respetable. Y a nos gusta otra cosa y son respetables. Es respetable. No es que estemos diciendo que está mal o que esa gente trabaje mal, no. O sea, que para los gustos los colores. Pero lo que sí quiero hacer claridad es que no es el común denominador del caballo que camine de esa manera. Excepcionales. Son excepciones. Don Mario, entonces ahí viene una pregunta, que es que los jueces siempre son los que nosotros decimos que les mencionamos la mamá en el día de juzgamiento. Si juzgan 14 horas, le recordamos la mamá por lo menos de las 14 horas, 13 horas y media. Y muchas veces ni el que ponen de primero y gana queda contento, que porque no digo que la orejita era tío, que la... Don Mario, la pregunta que yo le quiero hacer acerca de los jueces es muy sencilla. No es ni que son buenos ni malos, no. Yo digo que es que el andar lo tenemos que dejar por escrito en el reglamento, que haya un parámetro de andar, de cada andar debe de haber un parámetro. Debe haber un ideal, y debe de estar patrón. Y debe de estar escrito en el reglamento. Y ellos tienen que juzgar contra eso que nosotros los creadores estamos criando. Y ellos, la función de ellos es que nos digan, ¿están cerquita del ideal que están buscando o están chiviados, hermano? Y si eso lo hacen, los primeros beneficiados van a ser ellos. Claro, claro que sí, claro que sí, de acuerdo. Porque la gente no los va a chislar, no los va a protestar, no los va a señalar. Claro. Yo digo que esto es un gana-gana para los jueces. O sea, tiene que ser gana-gana. El día que el andarse... Mire, uno, por ejemplo, don María, a mí me gusta leer. Me gusta estudiar. Estudiar, porque sí. una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Yo vivo estudiando. Le gusta estudiar. Y yo como a mí. Sí, y yo me pongo a ver definición del caballo español. Sí. Usted encuentra en Wikipedia... ¿Cuál es el tipo ideal? Está. Usted busca un caballo frisón y usted encuentra el la ideal. definición. Usted, cualquier tipo, en la raza, en el mundo en la que usted quiera estudiar, raza. usted la va a encontrar. Y llegamos al caballo criollo y no la tenemos. Vea, y logramos hacer con Rocío Garzón, Alirio Galvez la patrocinó, la investigación y logramos el reconocimiento nacional y por ley de que nuestra raza es autóctona y transnacional, hermano. Y está aprobado por el gobierno y podemos figurar por primera vez como raza reconocida en el mundo. Ahorita estamos haciendo con Rocío el trabajo para lograr reconocer no el trochador galopero, no el trotón, no, el caballo diagonal, que es lo más autóctono que tenemos Colombia, incluso sobre el paso fino. Porque es que ahí viene una cosa peligrosa, y ojo con lo que voy a decir para no ganarme enemigos, que es que ya están promoviendo. Eso siempre los gana. Enemigos no sirve. Porque están promoviendo que es que se debe denominar el caballo de las Américas. No, señor. Y nosotros no debemos de permitir eso. No, señor. No podemos perder la identidad y no podemos perder todos los años de trabajo. De acuerdo. El caballo todo el trabajo de nuestros antepasados
pasados. Es correcto, que Mario. ellos tenían una selección funcional. Esos sí eran caballos que tenían que ser rápidos. Es correcto. Ya afortunadamente los jueces me hicieron caso a mí y cambiaron el término de caballo rápido por caballo de alta frecuencia, que es distinto, que es el número de golpes por unidad de tiempo y con suavidad, que es la esencia de nuestro caballo. Este hombre sí la tiene clara y espero que nos dure muchísimos años más, porque el aporte que este hombre hace al gremio de los caballistas es importantísimo. Habla claro, pero no manda razón. Pero habla desde el conocimiento, no desde la pasión. Sí, claro, lógico. Eso es lo que marca diferencia muchas veces. Cuando uno argumenta es diferente a cuando uno alega o quiere defender una... O grita para que lo respete. Exacto. Yo hablo durito, me perdono. Pero argumenta don Mario y lo hace con la verdad. Sí, correcto, eso sí. A don Mario darle las gracias por habernos regalado este espacio, porque uno de este hombre, ojalá aquí nos pudiéramos quedar 5 horas, porque es mucho lo que tenemos por aprenderle, demasiado lo que tenemos por aprenderle. Y a usted también, mire, lo más importante y el mayor gusto y placer que me vino cuando me vino a detener, a recogerme. Que tenía una orden de captura. ¿Sí? Entonces le dije con mucho gusto y no me paré. Este hombre, el aporte que hoy hay hecho, con el nivel de casi de histerismo que estamos en la raza, señor, ¿cierto? Está marcando un camino distinto, que es el camino que nos señaló el famoso Monty Roberts, ¿sí o no? Sí, señor. El hombre que habla con los caballos. Este hombre se fue 1 año y medio dejando todo, ¿cierto? Hasta dormir entre una pesebrera, aprender lo que Monty Roberts, el hombre que habla con los caballos, invitado por la reina Isabela que le enseñara a los sabios los caballos con los ingleses. Así es. Este hombre aquí lo tenemos. Mario, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Muchas gracias, y le tengo mucho por aprender. No, muchas gracias, me emociona, porque viniendo las palabras de usted, créame que me llegan al corazón. Dios lo bendiga. Y tenemos que tener otra tertulia, claro, del gran aporte suyo a lo que hoy hemos y estamos viendo.